estamos? Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo les va? A ver si hay alguien por ahí. Me avisa. Mientras vamos ahí como acomodando aquí. Hola Eva, ¿cómo te va? Viole, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Viole. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién más aparece? A ver, vamos a esperar un ratito ahí. A ver si aparece alguien más. Hola Flavia, ¿cómo te va? Bueno, qué bueno que estés ahí, que estés por ahí, ¿ah? Y qué bueno que te haya gustado lo de hoy, ¿no? Yo tengo el pelo medio raro. Bueno, acá estamos, genial. Bueno, a ver si está alguien más por acá. Ah, Cheli, ¿cómo te va Cheli? Carlos Benítez, ¿qué dice amigo? ¿Cómo le va? Siempre le saco la sonrisa al amigo. Carlos Benítez. ¿Está trabajando, amigo, usted? O... Ah, sí que trabaja, ¿qué onda? Miriam Casas, hola, ¿cómo estás? Jorge Castro, con Sandra, ¿cómo te va? ¿Y quién más? Ah, Georgie, claro, Georgie. Bueno, hola, gracias por aparecer ahí siempre. ¿Ah? Isa Ponce, hola Isa, querida, ¿cómo estás? Qué linda. Eh, Infaltables, ¿eh? Bueno, me encanta, qué bueno. Bueno, sabés que funciona para algo esto, porque bueno, normalmente entran y a veces entran algunos nuevos. Hoy no hicimos demasiadas invitaciones, este, a ver qué pasaba con esto de las invitaciones, así que no hicimos muchas invitaciones hoy, solamente publicamos. Hola Jorge, ¿cómo te va? Jorge, estamos pendientes ahí, ¿eh? Avísame ahí que vas a manejar en relación a lo que tenemos pendiente, avísame después, ¿ah? Así lo podemos ir coordinando. Raúl, ¿cómo estás Raúl? ¿Cómo te va? Ferchu, hola Ferchu. Oh, mira quién apareció aquí, qué bueno. ¿Cómo te va, Pame? ¿Cómo estás? Qué linda. Qué lindo. Yo cuando me aparece gente que conozco hace muchos años, se me vienen un montón de imágenes a la cabeza, ¿no? Bueno, con Pame, linda Pame, divertida. Bueno, me alegra que estés por ahí. No sé si te vas a quedar o pasaste a saludar, pero no importa. Ya con pasar a saludar está genial. Bueno, a ver, vamos a poner aquí el cronómetro para no irnos de onda y, y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la charla, de vuelta saludándolos a todos, agradeciéndoles que estén por ahí. ¿Cómo le va, Alfonso? ¿Qué dice, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Ahí lo ando leyendo a usted, por las redes. Está con todo, amigo, ¿eh? Ahí con algunas cosas. Bueno, está bien. Cada uno con lo que quiere defender de alguna manera, ¿no? Este, así vamos los humanos a veces, defendiendo, a veces defendemos nuestras cosas propias, a veces defendemos las cuestiones de otros, pero bueno, tenemos libertad, ¿no? Tenemos libre albedrío y finalmente, si no funciona, súper genial. Viviendo, sí, claro, acá sí estamos todos, amigo, ¿tá? Viviendo, a veces sobreviviendo, ¿tá? A veces viviendo, a veces sobreviviendo. El otro día hablamos de eso. Carmen Angélica, ¿cómo te va? Hola. Bueno, ¿cómo andan ustedes por ahí? Acá hay gente de México, hay gente de Argentina. Aquí están siendo las 10 de la noche, pasados 5 minutitos. Así que bueno, vamos a empezar
con este hablemos de, ¿sí? Hoy toca nuevamente esto de hablemos de. Y en los hablemos de siempre traemos como, bueno, no sé si siempre, pero la mayoría de las veces traemos un tema que, bueno, tiene sentido un poco para lo que yo le llamo, o por lo menos lo que yo me dedico, que tiene que ver con el desarrollo del potencial humano. ¿Sí? Yo básicamente me dedico a eso, a desarrollar el potencial humano. El potencial humano es esto que todos tenemos y simplemente necesitamos ahí como... Va a parecer burdo lo que digo porque voy a repetir lo mismo, ¿no? Pero desarrollarlo, como asimilarlo, como trabajar con ese potencial natural que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y esto a veces tiene que ver con, me parece que con algo más de solamente creer en mí, ¿tá? Solamente creer en mí, porque a veces lo que no tengo son vamos a ponerle este nombre, ¿tá? No es un nombre que a mí me guste mucho, pero las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo a eso que muchos le dicen herramientas, yo le digo distinciones. ¿Ah? Distinciones. Cuando nosotros tenemos distinciones, cuando tenemos la capacidad y la habilidad de poder distinguir algo. Distinguir tiene que ver con sacar de un todo, ¿sí? Saco de un todo, eso que no estaba por ahí, lo traigo al frente, lo distingo, lo veo, me doy cuenta, y a partir de ahí empieza a aparecer algo, empiezo a ver algo que antes no estaba disponible y eso me permite, ¿no?, crear algo diferente allí afuera. Entonces, seguramente habrás escuchado, últimamente se escucha muchísimo, ¿tá?, la palabra contexto, ¿no?, como la palabra coyuntura también, ¿no? Son palabras que se empiezan como a poner de moda. Y si bien el contexto tiene que ver con un conjunto así como de circunstancias que rodean una situación, ¿tá?, sobre determinados temas, ¿tá?, o sea, digo, hay determinados contextos que se van armando de acuerdo a las situaciones que aparecen, ¿tá? Nosotros queremos llevar esto de, cuando hablemos de contexto, vamos a llevarlo a, como hoy te preguntaba en la publicación, bueno, ¿cómo está tu contexto? ¿No? ¿Cómo está tu contexto? Porque a partir de cómo esté tu contexto, ¿sí? Bueno, lo que sea que estés buscando para tu vida. A veces nos dedicamos a trabajar, y esto es algo que a mí me gustaría como empezar a alterar en relación a los entrenamientos vivenciales, ¿no? Que quizás la semana que viene vamos a tener el espacio de preguntas. Y había quedado una pregunta pendiente de la semana pasada, que me preguntaba algo así de cómo yo veía los famosos entrenamientos vivenciales. Bueno, yo creo que una de las cosas en las que tenemos que trabajar en relación, para mí fundamental, en el diseño de esos entrenamientos, tiene que ver con la creación de contexto, ¿ah? Con la creación de contexto. Mientras no creemos o no diseñemos un nuevo contexto, no va a alcanzar con solamente recibir información, ¿se entiende? Entonces muchas veces pasa que pasamos por algún trabajo personal, algún entrenamiento, no sé, algún taller, nos metemos en algún trabajo, pero en nuestro contexto sigue igual, ¿tá? Y mientras nuestro contexto siga igual, esto dicho millones de veces, mismo resultado.
¿tá? Entonces, ¿de qué se trata un poco la nueva visión que yo tengo en relación a los entrenamientos? En hacer, como dice Adriana, en solamente dedicarnos a los fuegos artificiales, ¿tá? No. Se trata de que trabajes primero en ver cómo está tu contexto, ¿tá? Primero en ver cómo está tu contexto. Y una vez que tú distingues, ¿tá? Bueno, mi contexto está así, está así, ¿qué necesita pasarle o qué necesito crear para alterar mi contexto y que aparezcan nuevas realidades en mi vida? Mientras no alteres o no alteremos nuestro contexto, no va a servir todo ese contenido, contenido, talleres, entrenamientos, libros, meditación, no va a apoyar de nada porque nuestro contexto sigue siendo el mismo. Entonces, ¿a qué le llamamos contextos? ¿A qué le llamamos contexto? Le llamamos contexto a todos esos pensamientos que fuimos creando o que fuimos adquiriendo que conforman ese espacio invisible donde nos vamos moviendo y ocurrimos en nuestra vida, ¿tá? Entonces le llamamos contexto a todos esos pensamientos que fuimos creando o adquiriendo, ¿está bien? Algunos pensamientos nos vinieron, nosotros no hicimos nada y nos llegaron, y conforman un espacio. El contexto es un espacio invisible para nosotros, que justamente en estas prácticas o en una conversación con un coach, tú te vas a permitir como observar cuál es tu contexto. Y desde ese contexto, muchas veces invisible, la mayoría de las veces invisible, nosotros creamos y ocurrimos en nuestra vida, ¿no? Bueno, hola a los que están entrando, al amigo Denis, a Mimi, a Citlali, a María del Carmen Lanaro, gracias por estar por ahí. Entonces, ¿qué sería esto de cómo me doy cuenta cuál es mi contexto? Bueno, para eso hay que meterse dentro de lo que es este contexto, ver nuestra estructura de pensamiento, o sea, qué tipo de pensamiento estamos teniendo. Esa estructura de pensamiento está como basada de alguna manera en nuestras creencias. Hola Susi, ¿cómo estás? En nuestras creencias, en nuestro juicio, en nuestras conversaciones, en nuestra cultura. Bueno, esa es nuestra estructura de pensamiento. Desde esta, no sé si es nueva conversación, pero desde donde yo quiero traer un poco esto de potenciar al desarrollo humano, lo que yo sostengo, o por lo menos mi teoría, desde donde lo quiero como empezar a mover, tiene que ver con que de alguna manera todo nace, ¿sí? Todo entre comillas, pero bueno, todo nace en un pensamiento. A partir de ese pensamiento se genera una emoción, un sentir, una acción y finalmente un resultado. Cuando yo empiezo a alterar mi estructura de pensamiento, y esto te debe haber pasado un montón de veces, si es conscientemente mucho mejor para ti porque te das cuenta. ¿Cuándo aparece una alteración de estructura del pensamiento? Bueno, por ejemplo, cuando en algún momento viene rápidamente querer mandar a la mierda a alguien y algo ocurre en segundos, 10 segundos más o menos, a donde alteras
esto de tu estructura de pensamiento y dices, no, mejor o me callo la boca o mejor respondo desde otro lugar. Bueno, en ese momento se alteró tu estructura de pensamiento, con lo cual tu contexto, en esto de como seguir practicando esta cuestión, tu contexto se va a alterar. ¿Está bien? Y cuando tu contexto se altera, lo que se altera también es tu contenido. Entonces, a ver, te quiero ejemplificar esto de esta manera. Haz de cuenta que, a ver ahí, este vaso, ¿sí? Este vaso tiene que ver con el contexto, ¿sí? Con tu contexto, con mi contexto. Y resulta que este contexto, nuestro contexto, tiene vamos a ponerle esto que no sé ni qué es, contenido, ¿sí? Este es nuestro contenido, ¿no? Si yo sigo, ¿sí? Metiendo contenido, le meto contenido, imagínate que le meto contenido hasta arriba y le sigo metiendo contenido. ¿Qué va a pasar con ese contenido? Se va a desbordar. ¿Está bien? Se va a desbordar. Entonces, ¿qué es lo que hace al contexto? Digamos que no es el contenido el que determina nuestro contexto. No es el contenido. Es el contexto el que determina nuestro contenido. ¿Tá? Hola a los que entran, Laura, María Marta, Carlos Carcher, qué bueno verte por acá, Gaby Ruiz. ¿Tá? Entonces voy de vuelta con eso. No es el contenido el que hace a nuestro contexto. Es el contexto determina nuestro contenido. Por eso estamos hablando de rediseñar nuestro contexto. ¿Ok? Entonces es importante que podamos ver qué es lo que nos va a permitir crear nuevas realidades. ¿El contenido? Bueno, no solo el contenido, sino el contexto sobre donde cae el contenido. Digamos que para que yo todo ese contenido lo pueda como utilizar para crear nuevas realidades, ¿qué necesito para que no se desborde? ¿Qué necesito hacer con mi contexto para que no se desborde? ¿No? Necesito ampliar, ¿sí? Necesito ampliar mi contexto, porque este contexto no me va a funcionar, ¿no? Mi contexto actual no me va a funcionar. Entonces ahí es donde decimos que mi contexto determina el contenido. A ver, lo vamos a ejemplificar de otra manera que lo hacemos como frecuentemente. Yo te hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. Las rosas, ¿tá? Las rosas, la flor, la rosa. ¿Crece en el desierto? La rosa, ¿crece en el desierto? ¿Sí o no? Poneme ahí, ¿sí o no? En el desierto, ¿crecen rosas? ¿Mm? Capaz que algunos me dicen que sí, pero bueno, definitivamente en el desierto no crecen rosas. Crecerá otra cosa, pero rosas no crecen. Entonces, aquí es donde, ¿qué requiero manejar en este ejemplo? Gracias, Susi. ¿Qué requiero manejar en este ejemplo para que las rosas crezcan? ¿Tá? El desierto es el contexto, es el espacio
El desierto es el espacio, el contexto. Y las rosas, en este caso, es el contenido. Para que crezcan rosas, ¿qué requiero? Alterar ese contexto. Entonces, o bien tendré que llevar una maceta con tierra, o bien tendré que cultivar rosas en la tierra, porque en el contexto desierto las rosas no crecen. Las rosas crecen en otro contexto, tierra. Vamos a ponerle ese ejemplo. Entonces, el contenido es lo que crece dentro del espacio. ¿Ah? Entonces, ¿cómo está tu espacio? ¿Cómo está tu contexto? Para eso que tú quieres como empezar a mover en tu vida. Tiene que ver con alterar mi contexto. Fíjate este dibujito, ya lo debes conocer, lo debes haber visto 1000 veces. ¿No? De la única manera que yo puedo aquí hacer el famoso tatetí, decimos aquí en Argentina, es diseñando un nuevo contexto. ¿No? A partir de esta conversación hay un nuevo contexto. En este contexto no puedo como unir las 3X o los 3 círculos que me lleven a ganar el tatetí. ¿Ah? Necesito diseñar un nuevo contexto. Entonces, el trabajo, nuestro trabajo así de manera personal, no es el contenido. Claro, el contenido aporta, pero el contenido queda vacío si yo no comienzo a alterar mi contexto, mi estructura de pensamiento, cómo veo la vida, cuáles son mis creencias fundamentales, a qué cosas todo el tiempo le estoy diciendo que no, cuáles son mis juicios maestros. Lo que yo necesito es como mirar qué es lo que me está permitiendo o no permitiendo algo. Claro, después me puedo seguir quedando allí. Pero mientras no haya la posibilidad de un nuevo pensar, no va a haber la posibilidad de un nuevo accionar. Acá dice bien Gaby, soltar creencias, soltar apego, eso que nos resta. Lo que pasa es que muchas veces no nos estamos dando cuenta qué es eso que nos resta. Por decirte algo. Yo desconfío de la gente que se viste como así, como con un pants, dicen en México, acá en Argentina decimos con un jogging, con un equipo de deporte. Yo desconfío de esa gente. Bueno, esa estructura de pensamiento me está limitando para algo. ¿Por qué creo que todos los que se visten así, tal cosa? Bueno, eso determina mi contexto. Yo no me relaciono con gente que se viste así. Y en algún punto quizás me esté perdiendo algo. Entonces, ¿a dónde está el trabajo? ¿El trabajo está en el contenido? Bueno, yo digo que no. Aunque no estoy diciendo que no sea importante el contenido. Pero mientras siga echando contenido, ¿sí?, y no altere mi contexto, este contenido, como te dije antes, va a quedar como en la nada, se va a desbordar. Yo necesito en este caso que un vaso, que es el contexto, más amplio, para poder desarrollarme con todo ese contenido. ¿Está? Entonces, me parecería interesante como que podamos mirar, más allá de la distinción, contexto, contenido, eso es una distinción, que podríamos mirar qué está pasando en algunas circunstancias de nuestra vida
en las cuales queremos algo distinto, ¿no? Pero no estamos creando un nuevo contexto para que eso diferente ocurra. Ok, dice Patty Parris, mi contenido requiere no permitir que invadan mi contexto. Ok, el punto es, ¿qué es lo que usted hace para que eso no pase? Y quizás allí necesite crear un nuevo contexto. ¿tá? Un nuevo contexto se crea con nuevas conversaciones, no con mismas conversaciones, ¿tá? No con las mismas conversaciones, sino con nuevas conversaciones. ¿tá? Yo finalmente aquí lo que escucho es que nadie se meta conmigo, ¿tá? Lo que dice Patti, que no invadan mi contexto. Bueno, que nadie se meta conmigo. Para que nadie se meta conmigo, en algún punto voy a tener que diseñar conversaciones nuevas. Y eso es igual a un contexto distinto. O sea, empiezo a decir lo que no estaba diciendo. Empiezo a pedir lo que no estaba pidiendo. Empiezo a hacer valer lo que no estaba haciendo valer. ¿Tá? Ahí es donde yo aparezco, ocurro de una manera distinta y ahí sí posibilidad de resultados diferentes. ¿tá? No confundamos esto de contexto con que se metan en mi vida. Bueno, no tiene nada que ver con eso. En todo caso, de vuelta digo, si yo no quiero que se metan en mi vida, voy a tener que ampliar mi contexto, ¿ah? Porque hasta ahora estuve queriendo que las rosas crezcan en el desierto y las rosas no van a crecer en el desierto. No hay manera de que las rosas crezcan en el desierto. Tengo que diseñar otro contexto para que crezcan las rosas. ¿tá? Entonces, para que llegue eso que yo estoy buscando en mi vida, necesito diseñar nuevos pensamientos, nuevas conversaciones, ¿tá? Aparecer y ocurrir de una manera distinta, estar dispuesto, dispuesta a tomar acciones congruentes con aquello que quiero, ¿tá? Dejar de posponer, por ejemplo, ¿tá? Dejar de esperar que llegue el momento adecuado. A veces el momento adecuado no llega nunca. Y a veces los seres humanos, como nos manejamos tanto en el espacio de protección, a veces inconsciente, le ponemos como excusas y justificaciones, por lo cual no buscamos la creación de un nuevo contexto, de nuevas conversaciones. Y todo lo que está ahí dando vuelta, que no nos suma, que no nos sirve, sigue ocurriendo. ¿Me sigues? ¿No? Muchas veces esto del contexto es invisible para nosotros, no nos damos cuenta. El famoso darse cuenta del que te hablo siempre, porque para mí ahí está lo diferente. Ahora, ¿alcanza con darse cuenta? Bueno, darse cuenta nos permite ver algo que no veíamos y a partir de ahí, bueno, se requiere una acción distinta. En la acción distinta va a aparecer por una nueva manera de pensar, por una nueva conversación. Nuevas conversaciones, nuevas acciones, posibilidad de nuevos resultados. Mismas conversaciones, mismas acciones, mismos resultados. ¿Ok? Entonces, bueno, para mí esto de el trabajo, vamos a llamarle el trabajo personal, básicamente está como
potenciar la creación de un nuevo contexto de donde yo me estoy moviendo. Pero para eso, como te dije anteriormente, primero necesito entrar a ver de qué se trata mi contexto. ¿Cómo está armado mi contexto? Porque de vuelta digo, muchas veces es invisible para nosotros. No lo podemos ver, no nos damos cuenta. Creemos que las cosas ocurren porque tenemos mala suerte. ¿Tá? Como si la mala o la buena suerte existiera. Bueno, yo personalmente no creo en eso. ¿No? Creo que en todo caso la suerte, la buena o la mala, la creo yo mismo. Por eso es, bueno, qué suerte, que no sé qué. Bueno, yo ya es una palabra que cada vez utilizo menos, porque no creo en la suerte. En todo caso creo en crearla, a eso que le llamamos suerte. ¿Está bien? Para crear esa suerte, entre comillas, muchas veces una de las cosas que requiero es diseñar un nuevo contexto. O sea, necesito como ampliarme, ¿sí? Necesito ampliarme. Y con ese nuevo contexto me va a permitir que lleguen cosas que en este no estaban. Digo, parece como una receta de cocina bastante fácil al momento de escucharlo y quizás complejo al momento de llevarlo a la práctica, porque llevarlo a la práctica requiere de vuelta de que estés dispuesto o dispuesta, o de que estemos dispuestos o dispuestos o dispuestas a pagar los precios emocionales que implica tomar una decisión. Mientras no tomes decisiones, mientras digo, ¿cómo tomo una decisión? Bueno, necesito ver qué está pasando conmigo en mi conversación, ¿no? Qué está pasando conmigo en mi estructura de pensamiento, por lo cual no me estoy animando a decir, pedir o concretar algo. ¿Cuál es el precio que no estoy dispuesto a pagar? ¿Cuál es la consecuencia que creo que me va a doler? ¿No? Entonces muchas veces nos quedamos en el mismo lugar porque no estamos dispuestos o dispuestas a pagar los precios, muchas veces precios que nos inventamos, que ni siquiera sabemos si el otro o la otra va a pensar de esa manera, pero nosotros determinamos, no, si me voy de la casa, mis hijos van a decir que soy un mal padre. ¿Y eso tú cómo lo sabes? Muchas veces ha pasado que cuando tomas la decisión de divorciarte o de separarte o de lo que sea, vienen los hijos y te dicen, bueno, por fin, ¿no? Por fin ya hiciste algo como la gente, en vez de seguir acá muriéndote en vida. Perdón que lo diga así. ¿Se entiende? ¿Pero por qué no lo decimos? Bueno, porque nuestro contexto no nos permite, ¿está? Nuestro contexto no lo permite. ¿A dónde está el trabajo entonces para mí en esto de potenciar al humano? En la creación de un nuevo contexto. El contexto es personal. Si bien vivimos socialmente dentro de un contexto, ¿cómo se va a alterar esto de que nos matemos unos con otros, entre comillas nos matemos? Nos matemos unos con otros, estemos enfrentados, estemos distanciados, separemos a la gente que piensa diferente que nosotros. Bueno, ese es el contexto en el cual por lo menos se mueve parte de la sociedad, por lo menos aquí en Argentina. ¿Cómo hacemos para que pase algo distinto? Bueno, va a haber que cambiar, va a haber que modificar ese contexto. Porque ese contexto que hoy está presente, hace años atrás, porque tenemos ahí como algunos abriles encima, decimos acá, no existía, no, por lo menos no de la manera que existe ahora. ¿Ah? En este caso se alteró el contexto, a mi gusto, solo a mi gusto, para peor. No para algo poderoso y positivo. Entonces, hasta que no alteremos el contexto en el cual vivimos aquí,
como sociedad, bueno, esto va a seguir igual. ¿Cómo se altera el contexto? Bueno, con nuevas ideas, aceptando aquello que resisto, por ejemplo, por decir algo. Nadie va, no todo el mundo va a pensar como piensas tú, como pienso yo, ¿no? Yo puedo aceptar no quiere decir que esté de acuerdo, acepto, no piensa como yo, no lo vive como yo, no lo experimenta como yo, no le apasiona como a mí, y no por eso es como alguien negativo, ¿tá? Tiene otra estructura, tiene otra manera de mirar las cosas, no está ni bien ni mal, solo hay algunas cosas que maneja, algunas cosas que no maneja, ¿tá? Su contexto. ¿Cuánta gente hay que a veces le invitamos a que tome un entrenamiento y dice, no, a mí no me hace falta y no sé qué? Bueno, su contexto no se lo permite. No se lo permite. Y a veces en una simple charla que tenemos con alguien, sin que él lo sepa, se está dando cuenta de cómo está su contexto. Y en un punto dice, no, yo quiero algo distinto. En esta conversación sería, yo quiero crear un nuevo contexto desde donde ocurrir en mi vida. Entonces me lanzo, si ahí hay eso, yo me lanzo a ver qué aparece. ¿Está? Bueno, más o menos por ahí. ¿Está? Sí, bueno, hola Norma, ¿cómo te va, Liana? Gaby, que siempre deja algo lindo por ahí. ¿Está? A veces las frases están muy interesantes, ¿ah? Digo, la han dicho gente ahí de mucho renombre, pero la frase sin la acción congruente queda en una bonita idea. Y los seres humanos a veces, desde mi punto de vista, estamos llenos de bonitas ideas. Y nos cuesta concretar. ¿Por qué? Bueno, pueden ser muchos los factores. Uno de ellos es el temor a lo que suponemos va a ocurrir, porque suponemos que va a ocurrir. Nunca sabemos lo que va a ocurrir hasta que tomamos la decisión. Por eso las decisiones no son ni buenas ni malas, solo son decisiones. Quizás en algún momento hablemos de eso. ¿No? Solo son decisiones, algunas funcionan, algunas no funcionan, y ya está. Y el punto será que en el futuro, bueno, tomes otra decisión. Pero a veces la misma decisión con algunas personas funciona y con otras no funcionan y es parte. Porque somos seres humanos totalmente distintos, con diferentes contextos cada uno. ¿Ok? Bueno, no sé, espero que le veas sentido a esta conversación, ¿no? Y que te aporte para ver cómo está de alguna manera tu contexto, porque aquí lo interesante es eso, ¿no? Ver cómo está tu contexto, ¿no? ¿Cómo está tu contexto? ¿Qué sería eso que hay que empezar a soltar? ¿Y qué sería eso que hay que empezar a agarrar? ¿Sí? A tomar, a poner en práctica, diríamos aquí. Entonces, en relación a lo que tiene que ver con los entrenamientos que tenemos conocidos, bueno, a mi gusto hay algo que le está faltando, ¿tá? Como que nos quedamos en el tiempo. Pero la semana que viene, si aparece la pregunta, vamos a hablar de eso. Bueno, me voy despidiendo, ¿tá? Me voy despidiendo. Les agradezco la presencia, como siempre. Para mí es muy importante y muy significativo. Sigue abierta la posibilidad del taller Maestría con una sorpresa, digamos, para la gente que tiene los mates, tanto de Argentina como de México. Algunos ya lo saben, algunos ya se han inscrito. Gracias por eso, por la confianza, básicamente. Yo voy a estar ahí también siendo participante del taller de la maestría. Así que si te interesa cualquier cosa me consultas, ahí tengo gente pendiente,
con la que ya he hablado, pero estoy esperando ahí su respuesta, María del Carmen Robin. Fíjate si le puedes echar un ojo ahí al WhatsApp. Y aquel otro que esté interesado y me diga, que le vea valor básicamente a la propuesta, o que me preguntan, muchas veces me preguntan de qué se trata y bueno, el de qué se trata es como mandarte una información, pero lo rico de cualquier entrenamiento, taller o vivencia tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con que vos le pongas el cuerpito a eso. Así que bueno, muchas gracias. De vuelta, déjame preguntas, déjame comentarios, déjame ideas, temas que te gustaría que podamos tocar, y si están dentro de mis posibilidades y competencias, lo vamos a hacer. La semana que viene vamos a tener de vuelta preguntas para posibles preguntas, así que anda armándote de alguna pregunta. Salió muy lindo el que hicimos la primera vez y como ya estamos llegando como a fin de mes o principio de como la última charla, vamos a hacer preguntas para posibles preguntas, así que bueno, armate de lo que sea y bueno, esa pregunta que yo digo, yo no estoy acá como para estar respondiendo preguntas, pero bueno, por ahí sí alguna posible pregunta, ¿no? Preguntas para posibles preguntas. Así que bueno, de eso se trata un poco la historia. Muchas gracias, les mando un beso grande, pasen lindo. Hace unos días fue el Día del Amigo y si bien los saludé con un mensaje ahí de manera general, aprovecho para saludarlos ahora porque así los considero, porque me acompañan, porque me hacen sentir bien, bien es muy abarcativo, pero bueno, contento, ¿sí? A mí me gusta decir así. Y nada, esto de poder mínimamente aportar mi grano de arroz, ¿sí? Un granito de arroz para que aparezca algo diferente en nuestra humanidad. Si todos aportamos un granito de arroz, bueno, vamos a estar haciendo toneladas de arroz y muchos van a poder alimentarse de eso. Así que yo creo en el granito de arroz. Listo, saludos a los que entraron ahora, no a los que me regalaron su tiempo, a los que entraron un ratito y se fueron, a los que pasaron a saludar, a los que entran más tarde, en fin, a Flavia, que siempre está ahí, a Evi, que entra más tarde, al amigo Benítez, que está ahí escuchando siempre, aunque se pone malo a veces, pero me escucha y no sé qué. Los amigos del colegio, los amigos del club, bueno, mucha gente. Lili Marino, si aparece por ahí, mis hermanas que aparecen por ahí también y me apoyan un montón. Así que bueno, aquí estamos. Aquí estamos, como vamos a seguir ahí con esta secuencia porque creo que de vuelta tiene que ver con ese granito de arroz. Beso grande, saludos. Si me quedó alguien en el camino sin saludar, no se lo tome personal, solo que a veces son muchos y se me van. Teli, Sandoval, Adrián Santini, Isabel Ponce, que está por ahí, a su hija también, a Tania, que no aparece nunca, pero como yo la quiero mucho, la saludo igual por acá. A Marco también, que no aparece nunca, pero bueno, también me recuerdo mucho de él y nos hemos reído mucho con él. Pame, que recién apareció. Bueno, en fin, gente muy querida por mí. ¿Listo? Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, te espero, siempre con unos matecitos. Y recuerda que tu presencia a mí me importa. Un beso, que estés muy bien. Gracias por estar ahí. Chau, chau.